Hola, ¿qué tal, querido hermano, querida hermana? Bienvenidos a este día que es muy especial porque estamos en este retiro de Cuaresma compartiendo con ustedes la riqueza de la palabra. Por eso, el día de hoy, que la palabra habite en tu corazón con toda su riqueza. Mi nombre es Maribel Vilchis y soy colaboradora de la Escuela de Evangelización San Andrés de la Oficina Internacional y con muchísima alegría compartiendo contigo el tema del día de hoy, que es acerca de la comunión. Y este tema pues lo vamos a titular Estamos llamados a ser los curitas del Señor. Y seguro te estarás preguntando, ¿cómo que curitas? Porque aquí en México a lo mejor a los sacerdotes les decimos curas y de cariño podría ser curita, pero no, definitivamente no me refiero a eso. Estamos llamados a ser curitas del Señor, como este curita que tengo aquí a la mano. Fíjate que es muy interesante, hace 100 años, un joven matrimonio que se casó, pues llenos de ilusión, de esperanzas, etc. Su nombre es Josefina y Earl. Se casaron entusiasmadísimos, pero resulta que al correr el tiempo, pues empezaron a tener algunos problemas o inconvenientes porque a Josefina no se le daba definitivamente el poder cocinar. No era muy buena, muy apta para eso. Entonces, ¿qué sucedía cada vez que ella intentaba? Que sufría de cortaduras o de quemaduras, se lesionaba. Y entonces, pues, el esposo tenía que ver la manera de cómo ayudarle a Josefina. Pero bueno, resulta que él trabajaba en una fábrica de vendas quirúrgicas y entonces se le vino a la mente una idea. Y la idea fue cortar en pedacitos esas vendas quirúrgicas para poder colocar sobre la herida de su esposa, pero pegaba primero esa venda quirúrgica sobre una tela llamada crinolina y después colocaba una cinta adhesiva, y la colocaba sobre la herida de su esposa para poderla proteger. Como esto efectivamente funcionó, entonces Earl compartió esta idea con el dueño de la fábrica, con su jefe, y de ahí nacieron pues estos curitas o banditas que sirven para protegernos. Y después de 100 años, tú y yo estamos disfrutando pues de la bondad de estos curitas que nos ayudan a proteger muy bien nuestras heridas. Por eso tú y yo hoy estamos llamados a ser estos curitas. Y yo quiero tomar en cuenta la palabra de Dios. Vamos a compartir el día de hoy un tema muy especial porque el hombre de esta historia nos va a dar la luz para poder nosotros sacar y descubrir aquí los puntos, los elementos importantes que nos llevarán a ser un buen hombre o una buena mujer que se convierta en curita. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.
¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues miren, vamos a explotar este maravilloso texto que el día de hoy nos va a dar esas pautas, esas luces para que tú y yo nos convirtamos en estos curitas que el mundo requiere con gran urgencia. El primer paso de esta enseñanza, ¿cómo manifestó la misericordia el samaritano con aquel hombre herido, lastimado? Paso número 1, dice la palabra de Dios que acabamos de proclamar, que este hombre tuvo compasión. Pero para poder tener compasión es totalmente necesario, como paso número 1, el poder observar. ¿Qué significa observar? Mirar detenidamente, fijarse en los detalles, en las situaciones. No se puede tener compasión del otro si nosotros no nos damos la oportunidad de observar. Y después de observar viene la compasión, que es un sentimiento de tristeza que te provoca descubrir la situación del otro, pero que te impulsa a actuar en favor de esa persona. Es decir, para quitar el dolor y el sufrimiento de su lado. Qué hermoso lo que hizo este hombre, el buen samaritano, porque observar es muy importante. A veces pasamos ya desapercibidos. Yo he visto muchos videos de personas que hoy en día, por ir en la calle con su celular, o tienen accidentes, chocan con otro carro, o a lo mejor incluso su hijito se les pierde de vista. Hay personas que caminando por ir con su celular se caen en un hoyo, en un pozo, etcétera. O sea, suceden muchas situaciones. Lo cierto es que cada día nosotros vamos perdiendo la capacidad de mirar, de observar. Y es importante. De lo contrario, te repito, no podemos tener compasión de la otra persona si no nos damos esa oportunidad. Y yo por eso quiero preguntarte a ti, ¿eres un hombre, eres una mujer que acostumbra a observar? Porque si tú observas, seguro que entonces en tu corazón podrás experimentar esa compasión. Paso número 2, dice la palabra que este hombre se bajó de su cabalgadura, que no es otra cosa más que quitó la cerca que los separaba. Se acercó. Acercarse precisamente es quitar la distancia que divide al uno del otro. ¿Cuántas distancias hay entre tú y tu familia? Entre ti y tu familia. ¿Cuánta distancia hay entre tu persona y los de tu comunidad? ¿Cuánta distancia hay entre los de tu casa y tus vecinos? O en esta sociedad, en este mundo, hay muchas distancias, de tal manera que incluso ya ni siquiera somos capaces de darnos un saludo, aunque no nos conozcamos. Es increíble, pero este hombre supo quitar esa cerca que los separaba. Dice también, para poder nosotros entender bien lo que dice este texto, es necesario recurrir nuevamente a la palabra de Dios. Y vamos a buscar, los invito a que ustedes también tengan a la mano su palabra y busquen en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, versículos del 5 al 8. La palabra dice lo siguiente: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser
igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién mejor que Jesús, que verdaderamente supo quitar esas cercas y se convirtió en uno de nosotros? Si tú quieres tener compasión, misericordia del otro, tienes que derribar esas cercas que te hacen diferente, incluso a los de tu propia familia. Paso número 3, dice la palabra de Dios que este hombre vendó sus heridas, es decir, echó aceite y vino. Y me di a la tarea de buscar cuándo inició esto. Resulta que empezó hace varios siglos el hecho de vendar a un enfermo. Entonces hay 3 actos de curación de los cuales habla una revista de la Escuela de Especialistas en el Tratamiento de Heridas. Y dice que los 3 pasos de esta curación son lavar la herida, o sea que este hombre la botalló bien cada parte, cada herida que había en su cuerpo. Después, el segundo paso es hacer emplastos, es decir, elementos que puedan curar, que puedan sanar esas heridas. Y como paso número 3 está el vendar, el poder como arropar, como cobijar, proteger esas heridas para que verdaderamente sanen. Y con esto pues podemos entender, solo aquel que ha padecido y que ha sido herido, lastimado, puede comprender al otro que está tirado y puede hacer empatía con él, porque de otra manera no se puede. Solo aquel que sufre es capaz de entender el sufrimiento de otros. ¿Y qué mejor ejemplo para esto, hermanos, que el mismo Jesús? Dice el libro de Isaías, de ese gran profeta Isaías, habla acerca de Jesús, de lo que iba a pasar con él, y se refiere en el capítulo 1, en el versículo 6, de la siguiente manera: de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras y heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Palabra de Dios. Jesús, que verdaderamente sufrió, padeció y que fue el hombre más herido por tus pecados y por el mío, es el que puede comprendernos. Y hoy nos invita a que podamos ponernos en los zapatos de los otros, especialmente de aquellos que más sufren, de aquellos que son rechazados por la sociedad, de aquellos que nadie quisiera acercarse. Son aquellos a los que hoy Jesús quiere que de manera particular los busquemos. Paso número 4. Dice la palabra de Dios que este hombre subió, el buen samaritano subió al hombre herido a su cabalgadura. Y subir significa elevar, ir de un lugar a otro más alto. Este hombre, después de haber sido asaltado, quedó hecho añicos. Por lo tanto, había perdido su dignidad de persona, había perdido el amor, el respeto, la confianza. Y lo que el buen samaritano hizo es elevar a ese hombre nuevamente, a ese amor, a ese respeto, a esa confianza que la sociedad ya no le daba. Hoy tú y yo estamos invitados por la palabra de Jesús a elevar a aquellos que el mundo ha rechazado, que el mundo ha desechado, a darles ese lugar especial por ser hijos de Dios, ese lugar de amor, de respeto, de caridad. Y para avalar esto que yo les digo, la palabra de Dios nuevamente, que es luz, lámpara para nuestros pasos, para nuestro camino, dice en la carta otra vez a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria,
sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Palabra de Dios. Qué importante es poder considerar a otros mejores que nosotros, superiores, porque si nosotros los viéramos con esa dignidad de hijo de Dios y que fueran más importantes que nosotros, te aseguro que la realidad de nuestra misma familia cambiaría si no estamos compitiendo y peleando por ser mejores que otros, por tener las mejores ideas. A veces nos llenamos de tanto egoísmo, de soberbia, de orgullo, que nos impide tener una buena relación con los mismos de nuestra casa. Paso número 5. Dice que el buen samaritano lo llevó a una posada. Lo cuidó él mismo primero. Ya hablamos acerca de lo que hizo, de curar sus heridas, de lavarle, de vendarlas, pero cuando ya no podía él, entonces acudió a una posada para poder recurrir a otros que con sus propios dones y talentos podrían también darle esta sanación, esta curación. Dice la palabra de Dios nuevamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Para darse a los demás es importante amarse a uno mismo. No podemos donarnos a los demás. No podemos curar sus heridas si primero no nos amamos, nos aceptamos, nos cuidamos, nos protegemos. No se puede amar a otros sin que tú lo hagas contigo mismo. Llevar al enfermo a la posada es atenderlo porque tú has experimentado amor por ti mismo. Paso número 6. Dice que lo encomendó ahí en la posada con alguien de confianza y le paga al posadero. La labor de salvación, querido hermano, querida hermana, no es individual. La labor de salvación es comunitaria y por eso necesitamos de otros hermanos. Porque dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Y yo quiero ejemplificar esto que hemos dicho acerca de la palabra de Dios, hablando de la comunidad. Aquí tengo, ustedes seguro que la familia San Andrés conoce bien de quién es este rostro, ¿verdad? Miren, este rostro de Jesús Palabra. Pero Jesús Palabra o Jesús no está completo si solo está Él. Resulta que necesita de ti, mira, para ir conformando este cuerpecito, necesita de ti, necesita de tus hermanos a los que más amas, necesita también, atención en lo que voy a decir, pero de los hermanos a los que a lo mejor no amas tanto, a lo mejor no son tan gratos para ti, pero son parte de ese cuerpo de Cristo. Necesita a todos los que son santos, necesita a los que también van por veredas erróneas y equívocas, porque hermano, tú, tu comunidad, tu familia, los buenos, los malos, los justos, los pecadores, formamos, mira, juntos
este cuerpo. Somos un solo cuerpo en Jesús. Diferentes dones. No podemos actuar todos de la misma manera. No podemos estar todos lavando las heridas. Otros necesitan hacer los emplastes. Otros necesitan vendar esas heridas. Y nos necesitamos. Somos comunidad. No podemos dejar a nadie fuera. Y el ejemplo hermoso es este buen samaritano que, siendo ese hombre de otra raza diferente, de otro pueblo, de otra nación, no le importó. Él entendía la visión de que en esta vida todos somos hermanos y tenemos que tendernos la mano. Y como último punto es que este hombre regresó. Es importante regresar. Se fue obviamente porque tenía que hacer sus pendientes, tenía que vivir su vida misma, pero regresó, porque regresar es ir al lugar de donde se ha salido. Pero regresar también tiene otro significado y es devolverle o restituir una cosa o algo a quien lo había perdido o a quien se lo habías quitado. Y el buen samaritano le devolvió, le restituyó la dignidad de hijo de Dios, de hombre, de ser persona. ¿A quiénes les tienes que restituir esa dignidad tú? ¿A quién le tengo que restituir esa dignidad, ese amor? Devolver el amor que he quitado, el perdón, la confianza, la esperanza, la alegría. Hoy estamos llamados a regresar con aquellos que más lo necesitan. Pues hermanos, por último, yo quiero preguntarte, y me pregunto a mí misma, ¿cuántas veces he sabido ser buen samaritano, buena samaritana? ¿Cuántas veces, en lugar de provocar dolor y convertirme en ese asaltante que quita la dignidad, que quita la alegría, cuántas veces me he dado la oportunidad para convertirme en la vida de otros hermanos en este curita que cuida, que protege, que sana, que alivia? ¿Cómo hacerlo realidad? Porque a veces quizá no tenemos grandes ideas, pero termino con esto que dice el padre Ignacio Larrañaga. Hay gestos que inequívocamente son portadores de cariño. Una sonrisa, una breve visita, una pregunta sincera. ¿Cómo va esa vida? ¿Cómo te sientes hoy? Un pequeño servicio. El vivir con el corazón en la mano. ¿Es tan fácil hacer feliz a una persona? Basta una palabra, un gesto, una sonrisa, una mirada. Qué hermosa profesión esta de hacer felices a los demás. Siquiera sea por un momento, llevar un vaso de alegría al prójimo. Qué tarea tan fácil y sublime. No es cosa del otro mundo, hermano. Se puede ser curita en la vida con estos gestos, con estos signos de los cuales el padre Ignacio Larrañaga nos habla. Hoy, hermano, tú y yo estamos llamados a ser el buen samaritano, la buena samaritana, a ser ese curita que sana y que puede dar alivio a la vida. Somos parte de este cuerpo, recuérdalo, un solo cuerpo en Jesús. Y si nos unimos a Él, si nos unimos a Jesús palabra, entonces podemos transformar la vida de aquellos que van más heridos. Señor Jesús, te queremos dar gracias en este día por revelarnos tu palabra, por hablarnos el día de hoy. Te queremos pedir que en esta cuaresma, pero no solo para esta cuaresma, sino para toda nuestra vida, tengamos esa capacidad del buen samaritano de abrirnos a ayudar a los demás,
a ser también como Jesús, porque le basta al discípulo ser como su maestro. Ayúdanos, Jesús, con ese propósito, con ese cometido, y llega a nuestra vida hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la palabra de Dios, hermano, como te había dicho, habita en tu corazón con toda su riqueza, y que en esta Cuaresma te des la oportunidad de ser el buen samaritano, igual que Jesús. Que Dios te bendiga, muchas gracias y nos vemos dentro de una semana. Hay que sembrar para cosechar. Hoy, muchas personas necesitan escuchar urgentemente el mensaje de salvación y de esperanza que el Evangelio tiene. Hoy es tiempo de sembrar. Conviértete en un misionero que apoya esta misión. Que Dios te bendiga por invertir en la evangelización.